Muy buenas, hoy os traigo la máquina de grabado láser de fibra portátil de Jeki Clone G2 Pro de 30 vatios. Ideal para grabar en cualquier tipo de metales, plásticos, acrílico y muchos más materiales. Entre sus características principales encontraremos la elevación eléctrica, aunque también en este modelo podemos encontrar la elevación manual, luz roja dual y sistema de escaneo galvano digital para un posicionamiento y enfoque más rápidos. Puedes ajustar la distancia de enfoque correcta observando cuando se alinean los dos puntos rojos. Este método es más rápido y más fácil que usar una regla, pero es menos preciso. Alcanza una velocidad de grabado de hasta 15.000 milímetros por segundo y una precisión de grabado de 0,001 milímetro, ofreciéndonos grabados muy detallados. Además, tiene capacidad de grabado ultraprofundo y preciso en una variedad de metales. Nos ofrece compatibilidad perfecta con conexiones Wi-Fi y USB y cuenta con su propio software G-Laser, muy fácil e intuitivo de usar, además de ser compatible con Liveboard. Es compatible con diferentes sistemas operativos, además de contar con una aplicación para teléfonos inteligentes. El G2 Pro incluye varias características de seguridad, como un diseño cerrado para proteger a los usuarios de la exposición al láser, un botón de parada de emergencia y ventilación incorporado para evitar el sobrecalentamiento y controlar los humos. Ahora os voy a dejar con el paso a paso del montaje de la máquina, que como vais a ver es muy fácil y sencillo. Una vez realizadas todas las conexiones, encenderemos la máquina por primera vez. Desactivaremos el botón de parada, presionaremos sobre el botón de potencia del láser y comprobaremos que los botones del posicionamiento de enfoque funcionan perfectamente. Voy a comenzar con una tarjeta anonizada. Abriremos el software que nos incluye la máquina, que es el G-Laser. Os voy a dejar marcado en verde los valores con los que yo realicé mis trabajos para que tengáis una referencia. Luego accionaremos el botón F1 para que nos haga una vista previa. Acomodaremos la tarjeta y presionaremos F2 para que inicie el trabajo. Y el resultado es impecable. Así que vamos a probar con más tarjetas.
Como veis, hice test de prueba para encontrar los parámetros a mi gusto y todas las tarjetas realizadas, así que continuamos con otros materiales. A continuación haré un grabado profundo en una moneda de latón. Buscaremos el punto focal. Una vez en el software añadiremos los valores y le daremos al botón de iniciar. Fueron casi 100 pasadas, pero el resultado fue genial, creando un relieve que nunca había conseguido con ninguna otra máquina. Ahora voy a realizar una prueba de colores con mi placa de acero para pruebas, con la G2 Pro, y también lo haré en una medalla para ver las diferencias. No sé si se aprecia, pero en la medalla han salido algo más de colores que en la placa. Así que voy a probar a hacer un diseño con colores en un cuchillo de acero inoxidable. Y aquí tenéis el resultado. Dependiendo de la luz se ven más los colores, pero es una pena que en cámara no se aprecien los colores como en realidad. Ahora haremos un grabado simple en una medalla. Y mirad qué preciosidad. Ahora colocaré una barra de alineación, ya que voy a hacer dos chapas y quiero que me quede a la perfección la una a la otra. Es un proyecto especial para las zapatillas de mi hijo. Y aquí tenéis el resultado. Ahora mismo se las voy a colocar para ver si le gustan en sus zapatillas. Ahora haré varios grabados sobre unas petacas. Creo que el resultado en las petacas es muy bueno y genial. Ahora haré un grabado sobre esta billetera de piel y os estaré dejando los parámetros a continuación. El resultado me sorprendió, ya que no pensé que iba a quedar tan bien, ya que las líneas de la imagen son muy finas y las hice en 3 pases, ya que no quería quemar la billetera.
Voy a estar probando de hacer un grabado en relieve en pizarra. Para ello solo voy a estar poniendo el nombre del canal. Os estaré dejando los parámetros que utilicé en verde. Recomiendo tener una ventana abierta o un extractor de humos, ya que levanta polvo. Y como podéis observar, el objeto lo ha dejado perfectamente marcado, con el relieve que esperaba. Es una buena opción si queréis utilizarlo para emprendimiento, para personalizar vuestras piezas o proyectos. Ahora voy a hacer un grabado simple del logotipo del canal en otra pizarra. Y como podéis observar, ha sido rápido y limpio. Por cierto, os voy a enseñar otra función de la máquina. Es la inclinación sobre su propia base. Simplemente tendremos que aflojar un tornillo, darle la inclinación que deseamos y volver a apretar el tornillo. Yo voy a hacer la prueba con la pizarra que acabamos de marcar. Por cierto, utilicé la base de la G2 para que tuviera más soporte el material. Y como podéis ver mientras os lo explicaba, ya hemos grabado el material. Otra función es la del láser portátil, ya que nos permite grabar objetos más grandes y nos permite grabar en cualquier lugar. Para que nos sea más preciso, usaremos la campana extractora, ya que con ella nos dará el punto focal correcto y nos será más cómodo para sujetar el láser si tenemos que hacer grabados de larga duración. En este caso realicé un grabado en un contenedor de plástico. Y este fue el resultado. El siguiente material que probé fue con el acrílico negro, así que voy a probar en grabar unas imágenes. Como veis, la de Resident Evil no me quedó muy centrada, así que voy a probar con otra a ver qué tal. Y esta sí que quedó perfecta. Así que le puse los avalorios y conseguí 2 llaveros. Ahora, para su conexión Wi-Fi, nos dirigiremos a su página web. Clicaremos en la versión que más nos convenga. Nos abrirá la app y nos descargaremos la aplicación. La abriremos y aceptaremos la política de privacidad. Ahora, con el cable USB del ordenador desconectado, apagaremos la máquina. La encenderemos de nuevo y con un lápiz le daremos al botón de reiniciar durante 5 segundos. Le daremos al botón de las 3 barras de la aplicación móvil e iremos a la última opción. Apretaremos obtener información Wi-Fi y en el nombre añadiremos G-láser y en contraseña pondremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora abriremos la configuración Wi-Fi de nuestro móvil y nos conectaremos al Wi-Fi G-láser. Y apretaremos el botón de configuración de red de la aplicación. Y volveremos a reiniciar la máquina. Volveremos a conectarnos al Wi-Fi de G-láser. Y por último, clicaremos en Conectar equipo. Y hasta aquí ya tendríamos nuestra conexión Wi-Fi establecida. Ahora, para comprobar, iremos a Fotos, seleccionaremos nuestra imagen y le daremos el tamaño que deseamos. Seleccionaremos el material con el que vayamos a trabajar. Haremos clic en Vista previa.
lo acomodaremos y ya solo hará falta darle al botón de Empieza a elaborar. De esta forma ya podremos realizar trabajos de forma remota. Y aquí va mi conclusión. El G2 Pro de 30 vatios es una máquina que me ha sorprendido para bien. Con el láser de 30 vatios vamos a poder realizar grabados profundos y precisos, además de grabar en una amplia gama de materiales, desde metales hasta plásticos y materiales revestidos. Además de una gran compatibilidad y un software fácil de usar y compatibilidad con Lightburn. 100% recomendable tanto para profesionales como para aficionados. Os dejaré los links de la máquina por si queréis más información o adquirirla. Así que si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle al me gusta y como siempre nos vemos en el próximo vídeo.